Bienvenido a una lección sobre el converso de ángulos correspondientes. Los objetivos son establecer la inversa de los ángulos correspondientes, y luego establecer varios teoremas que se derivan de este postulado. El postulado inverso de ángulos correspondientes nos dice que si dos líneas son cortadas por una transversal y los ángulos correspondientes son congruentes, entonces las líneas son paralelas. Entonces puedes ver aquí abajo, que he codificado por color los ángulos correspondientes. Entonces, si alguno de estos pares de ángulos correspondientes son congruentes, podemos concluir que las líneas serían paralelas. Si esta es la línea L y esta es la línea M, podemos afirmar que la línea L es paralela a la línea M y también podemos identificar las líneas paralelas usando flechas. Si utilizamos una sola flecha en esta línea y una sola flecha en esta línea, esas líneas serían paralelas. Y ahora estableceremos los tres teoremas más comunes que se derivan de este postulado. El primero es el inverso de ángulos alternos interiores. Esto nos dice que si dos líneas son cortadas por una transversal y los ángulos alternos internos son congruentes, luego las líneas son paralelas. Entonces, en este caso, si el ángulo 3 es congruente con el ángulo 6, o si el ángulo 4 es congruente con el ángulo 5, las líneas serían paralelas. Y lo probaremos en otro video. El siguiente teorema es el converso de ángulos exteriores alternos que nos dice que si dos líneas son cortadas por una transversal, y los ángulos exteriores alternos son congruentes, luego las líneas son paralelas. Entonces, si el ángulo 1 es congruente con el ángulo 8, o el ángulo 2 es congruente con el ángulo 7, las líneas serían paralelas. Y el último teorema para este video es el converse interior angles converse. Esto nos dice que si dos líneas se cortan por una transversal y los ángulos interiores consecutivos, o del mismo lado, son suplementarios, entonces las líneas son paralelas. Entonces, si los ángulos 3 y 5 son suplementarios o los ángulos 4 y 6 son suplementarios, entonces las líneas serían paralelas. Y nuevamente, vamos a probar cada uno de estos teoremas en los siguientes videos. Espero que hayas encontrado esto útil.